Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en este Buenas tardes. Facebook Live de Aló Doctor, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima. Ustedes saben que Aló Doctor conecta a los usuarios con los más destacados médicos en todas las especialidades. En alodoctor.co ustedes pueden agendar citas presenciales, tener orientación virtual, recibir recomendaciones claves para llevar una vida saludable. Bienvenidos nuevamente a nuestro ya tradicional Facebook Live de los lunes, un espacio de Aló Doctor en el que tenemos a los más importantes especialistas del área para que compartan con nosotros su experiencia. Hoy les tenemos a todos una invitación. Compartan desde ya en su Facebook, compartan este Facebook Live porque está realmente buenísimo, de algo que nos interesa a muchos. Hablemos de alergias. Y pues nos acompaña el doctor Jaime Ocampo Gómez, médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira, alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia, 17 años de experiencia, uno de los alergólogos más importantes que tenemos en el departamento, el más importante. Además, tiene sus propias redes sociales, ¿no? Doctor Dr. Ocampo Alergólogo en Instagram o en Facebook, @dr.Jaime Ocampo Alergólogo. Allí estarán en la red de Facebook. Pero si no, entren a Aló Doctor. En Aló Doctor encontrarán a todos estos especialistas. Los más importantes, doctor Ocampo, muy buenas tardes. Bienvenido a este Facebook Live de Aló Doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto poder compartir un ratico por acá con ustedes y con la audiencia. Muchísimas gracias. Empecemos, aunque todos convivimos con las alergias, muchos no sabemos exactamente qué es una alergia. Eh, una alergia básicamente es una pregunta muy interesante porque una alergia es básicamente una respuesta exagerada que tiene nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico contra determinadas sustancias para las cuales la mayoría de la población no tiene ningún problema. Es decir, la mayoría de nosotros, por ejemplo, no tenemos problema en estar en contacto con un perro, con un gato, con los ácaros del polvo, con el huevo, con la leche, pero hay un subgrupo de la población en el cual esas sustancias desencadenan una reacción inmunológica que genera una inflamación muy importante en el organismo, en diferentes tejidos, en diferentes partes. Por ejemplo, en los ojos, la nariz, los bronquios, la piel. Y depende de donde sea la inflamación, es que va a presentar los síntomas el individuo. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, más comunes que hay en estas alergias o los tipos de alergias? Bueno, los síntomas cardinales de la alergia depende también el sistema comprometido. A nivel de ojos, por ejemplo, la alergia ocular se manifiesta con rasquiña, o sea, prurito en los ojos, enrojecimiento, aumento en la cantidad de lágrima, puede producir una secreción blanquecina o clara que se aumenta, digamos, en cantidad también. A nivel de nariz, los síntomas cardinales son la rasquiña, el estornudo, la congestión, la tapazón nasal, el aumento en la producción de moco. A nivel bronquial, los síntomas cardinales son la tos, la sensación de asfixia, la sensación de estar apretado para respirar, el chillido o silbido en el pecho. A nivel de piel pueden ser diferentes tipos. Puede uno manifestársele como una urticaria, que son las ronchas, los hinchazones de los labios, de los párpados, pueden hacer dermatitis, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, a diferentes sustancias en las cuales pues, aparece como una descamación, una desfacelación de la piel en diferentes lugares. La dermatitis atópica típicamente lo hace eh, en los pliegues antecubitales, es decir, aquí en la parte anterior de los codos, atrás de las rodillas, en el cuello, atrás de las orejas, pero puede comprometer una superficie mucho más amplia. Ahora, Perdona, y también existe la alergia, digamos, a nivel tracto gastrointestinal o la alergia alimentaria, pues que puede manifestarse con cualquiera de estos otros síntomas que hemos mencionado y puede hacerlo a cualquier alimento. ¿cómo uno puede saber que los síntomas son
alergia y no otro tipo de cuadro clínico? ¿O cómo se puede diagnosticar esa alergia exactamente? ¿Uno tiene que ir al médico o uno mismo puede saberlo? Bueno, realmente es importante contar con la asesoría de una persona, de un profesional que tenga, digamos, los conocimientos al respecto, porque realmente distinguir, por ejemplo, si unos síntomas nasales, una rinitis, es decir, la inflamación de la mucosa nasal, es por alergia o no, es difícil por la sola clínica, porque si yo tengo una rinitis alérgica, los síntomas son prácticamente iguales a si son una rinitis por medicamentos o una rinitis hormonal o si es una rinitis vasomotora. Entonces, el profesional lo que hace es tratar de, por medio del interrogatorio, establecer conexiones entre la sintomatología y algún disparador como tal. Una vez tenga esa eh, secuencialidad o esa relación causal posible o probable, entra a hacer una serie de exámenes, de diferentes tipos de exámenes que realizamos para demostrar si el sistema inmunológico está comprometido haciendo esa reacción exagerada hacia esa sustancia que estamos sospechando. Es decir, la alergia se sospecha primero y luego se entra a confirmar. ¿Cuáles son los alergenos? Así se dice, ¿cierto? Los Correcto. alergenos, o sea, las sustancias más comunes que pueden causar alergias. Bueno, depende también del tipo de alergia que vamos a encontrar. Digamos, a nivel respiratorio, es decir, a nivel de rinitis o asma, los principales alergenos en nuestro país, en el trópico, en todo lo que es el trópico, el principal de todos son los ácaros del polvo, seguido por los epitelios de los animales, perro, gato, caballo, hámster, conejo, etcétera, y seguido de cerca por los pólenes de las gramíneas, es decir, de los pastos. Pueden haber algunas malezas también involucradas o algunos pólenes de arbustos. Eso cuanto tiene que ver con la alergia respiratoria. A nivel ocular, pareciera que se invierte un poquito en las cosas y los pólenes, por ejemplo, las gramíneas pudieran tener un papel un poquito más importante, pero siguen estando seguidos de los ácaros del polvo y de los epitelios de animales. A nivel de alergias alimentarias, los alergenos más importantes en nuestro medio y a nivel casi que mundial, a pesar de que depende de los hábitos alimentarios de cada población, siguen siendo la leche y el huevo los principales alergenos causantes de alergia alimentaria. Si bien cualquier alimento puede generarlo, leche y huevo son de lejos los más importantes, seguidos de quizás los mariscos, los pescados, el trigo, soya, pero de lejos leche y huevo. ¿Sí? Si la rinitis es una alergia, digamos, es un tipo de alergia y nos preguntaba Amanda Ardila, ¿las alergias se curan? Eh, Podría llegar a ser una cuestión curable. Una vez que uno determina el tipo de alergia, la sensibilidad que tiene el paciente, eh, uno puede entrar a hacer un manejo con medidas de evitación, con medicamentos y en algún subgrupo de pacientes puede llegar a ser útil la utilización de una terapia que se denomina terapia de hiposensibilización o inmunoterapia con alergenos, que es muy antigua, que tiene más de 100 años, perdón, más de 100 años en uso y consiste en básicamente, una vez identificada la sustancia a la que yo soy alérgico, esa misma sustancia se le hacen unas modificaciones en laboratorio para variar un poquito su alergenicidad y se la empiezo a presentar al organismo, a mi sistema inmunológico de manera reiterativa en dosis crecientes, a tal punto de que mi sistema inmunológico crea unas sustancias que ayudan a bloquear todo ese círculo vicioso que se ha ido generando previamente. Eso es efectivo y lo logramos más o menos, poco más, poco menos del 80% de los pacientes. Es decir, 8 de cada 10 personas logran un tratamiento muy bueno, muy efectivo, casi a que al punto de considerar que están curados de su alergia.
pero depende uno de su sistema inmunológico, es decir, eso no es Vale, aplicable totalmente a todo el mundo. vale, ya estamos, vemos en los comentarios, tenemos muchísimos comentarios, tiene mucha hinchada, doctor Ocampo. Aquí le ponen corazoncitos, el mejor, y los invitamos a todos ustedes a que, por favor, etiqueten a las personas que creen que puede interesarle el tema. Vamos a compartir todos este Facebook Live, ya estamos subiendo muchísimo hablando de alergias. Pero usted nos dice que es posible curar, pero que se da como en un pequeño grupo. Creo que entonces uno termina es más bien como previniendo, pero uno no puede prevenir si no sabe a qué es alérgico. ¿Cómo uno puede saber a qué es alérgico? Bueno, digamos, bueno, primero que todo, de pronto no me hice entender correctamente ahorita, realmente no es tan pequeño el grupo en el cual uno puede modificar el curso de la enfermedad, ¿sí? Uno, una vez identificada la alergia, uno puede eh, hacer el tratamiento que mencionaba ahorita, lo de la inmunoterapia, y es una buena parte de la población la que se beneficia de ello. Lógicamente debe ser correctamente seleccionada porque es una terapia que no es para todos. Respecto a cómo identificar, pues básicamente una parte importante son los síntomas, la clínica que presenta el paciente. Una vez está esa parte, asesórese de una persona, un profesional en el tema. Él eh, hará unas pruebas de acuerdo al tipo de patología que presente. Ejemplo, si presenta una conjuntivitis, una rinitis, asma, pues muy probablemente el tipo de prueba de alergia que se le hará es una de aeroalergenos, es decir, de las sustancias que son transportadas por el aire. Son las que podrían involucrar la reacción inflamatoria de mi vía respiratoria a nivel nasal, a nivel bronquial o a nivel de mucosa ocular. Pero si estoy sospechando una alergia alimentaria, hay otros tipos de exámenes, una prueba de alergias con alergenos alimentarios. En algunas ocasiones acudimos a la prueba de parche, que es otro tipo de prueba de alergia, para demostrar otro tipo de, digamos, de alergia. Las alergias, digamos, hay de varios tipos. Entonces, dependiendo del tipo de alergia, acudo a determinada prueba. Cuando estoy Pero pensando, digo, sí, dígame. está claro entonces que si yo voy a donde el doctor Jaime Ocampo, voy a salir con la certeza de a qué soy alérgico después de las pruebas que usted le realiza. Voy a saber a qué seré alérgico. Hay una alta probabilidad. Lo otro que hay que hacer claridad es lo siguiente. Eh, las pruebas de alergia me demuestran a mí a qué estoy sensibilizado. Es decir, mi organismo contra qué montó defensas, contra qué hay anticuerpos. Pero no todo lo que me sale positivo en la prueba de alergias me está diciendo que a eso soy, que yo tengo un problema, que eso me está generando sintomatología. Yo tengo que enlazar esa información que obtengo en las pruebas con la clínica del paciente, los antecedentes y lo que yo encuentro en el examen físico. Una vez yo uno toda esa información, le puedo definir al paciente con una alta probabilidad cuál es la sustancia que le está generando el problema y de acuerdo a eso decirle cuál es su mejor opción de tratamiento o por lo menos la que le podemos dar, ¿sí? Porque digamos, habrá personas que dicen, pero es que a mí alguna vez me hicieron una prueba de alergia y salí alérgico a los camellos y yo en la vida he visto un camello, ¿sí? Realmente uno lo que demuestra ahí es una sensibilización a determinadas proteínas que están en diferentes organismos, pero yo tengo que estar acompañado de una clínica, de unos exámenes, unos antecedentes, un cuadro clínico para poder determinar a qué es alérgico y definirle el manejo. Vale, nos pregunta Anita Rosa, que es alérgica a un alimento y se manifestaba con una producción excesiva de secreción verde en un ojo e inflamación de los mismos. Y algunas veces no generaba reacción. ¿Por qué puede darse ese tipo de cosas? Pues la verdad, bueno, habrá que mirarlo con detenimiento porque eh, la verdad es que cuando hablamos de alergias, las alergias son muy reproducibles, ¿sí? ¿A qué me refiero yo? Si yo soy alérgico a la leche, siempre que consumo leche me va a generar sintomatología, prácticamente siempre.
No es que unas veces me genera síntomas y otras veces no. Algunas veces coincide y puede ser precipitante de algunas otras reacciones, pero en términos prácticos, para yo considerar que hay una alergia, debe haber esa reproducibilidad de los síntomas cuando yo me enfrento al alergeno. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que los síntomas a nivel ocular sean desencadenados por un alimento y que sea de manera unilateral, es decir, en un solo ojo, y que unas veces sí y otras veces no, la probabilidad que sea de causa alérgica disminuye. Mira, nos está preguntando María Victoria Perdomo, ahora que estamos en plena pandemia, resultó que algunas personas les genera cierta alergia al tapabocas, ¿sí? Seguramente la pelusa, no sé qué puede generarlo. ¿Uno qué hace entonces cuando descubre una alergia? ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, en este caso el tapabocas, que ahora es tan delicado el tema. Bueno, realmente con el tapabocas, pues puede suceder por diferentes motivos. Uno puede ser que desarrolle eh, una hipersensibilidad o alergia a diferentes componentes del tapabocas, de la tela o de lo que está hecho, pero también puede ser al pegante con el que le hacen el termosellado, o puede ser con los hilitos del caucho que pueda traer. Digamos que para prevenirlo, lo mejor que uno puede hacer es tratar de hacer una humectación muy frecuente de la piel de la cara, donde va a estar en contacto el tapabocas, ¿cierto? Y mirar si en el mercado puede encontrar algún tapabocas de algunos tipos de tela que se consideren como hipoalergénicos, aunque es difícil porque pues uno que tiene y tanto tiempo lleva enfrentado a tapabocas, pues sabe lo que molesta a ello, pero en materia básica es conseguir un humectante que pueda utilizar en cara, que hay diversas marcas en el mercado, y estar aplicando en la zona de la cara para tratar de mantener la piel lo más indemne posible, que no se vaya a alterar con el roce continuo y favorezca la entrada de los alergenos. Vale, esa está buenísima para María que nos estaba preguntando. A todos, muchas gracias por estar en este Facebook Live. Recuerden compartir con sus amigos. Recuerden que en Aló Doctor van a encontrar este encuentro, esta conexión con los especialistas más importantes. Tengo una amiga, se llama Andrea Salazar, dice, soy alérgica al pelo de gato. Y me llama mucho porque yo también soy alérgico al pelo de gato, razón por la cual no tengo gatos. Pero ella seguramente tiene gatos. ¿Qué puede hacer para disminuir los síntomas de esa alergia? Bueno, realmente es un tema interesante y complejo por lo siguiente. Cuando miramos hoy en día, cerca del 40% de los hogares colombianos algún tipo de mascota, dentro de los cuales el gato está en segundo lugar después del perro. Y cuando se miran los diferentes estudios que se han hecho, hay un profesor, un médico inmunólogo, alergólogo muy juicioso, que ha hecho muchos estudios al respecto en la Universidad de Antioquia, el doctor Jorge Mario Sánchez Caraballo, en compañía del doctor Ricardo Cardona y otros profes de ahí de la universidad, han encontrado que hay una tendencia importante a que ese alergeno que desprenden las mascotas no solo esté ubicado en mi alrededor, en mi espacio vital, en el de mi casa, sino que eso puede trascender más allá a otros hogares, a otras habitaciones, e incluso puedo transportarlo en mi ropa, y los que tienen mascota lo pueden transportar en la ropa a sus lugares de trabajo. Luego, el tema de evitar una mascota para mejorar el tema de las alergias es poco efectivo, está siendo poco efectivo hoy en día. Entonces, digamos que una opción es estar medicado para ayudar a mejorar los síntomas nasales o oculares, lo que presenta. Y en algunos casos, y sobre todo los pacientes que presentan anafilaxias o cuadros respiratorios fuertes, intensos, es un grupo de pacientes que se beneficia, por ejemplo, de la inmunoterapia, en la cual uno le coloca la, entre comillas, vacuna mensualmente por un lapso de entre 3 y 5 años, con el mismo alergeno de los gatos, pues de una combinación de alergenos de gatos ya producido en laboratorio, y eso ayuda a que la persona tolere mucho mejor el contacto con los gatos
aumente su nivel de tolerancia, pueda convivir con sus mascotas o con la mascota de su vecino o lo que sea. Entonces, digamos, una de las recomendaciones grandes, porque han habido muchos estudios que se han hecho en prevención primaria, es decir, sacar las mascotas o que conseguir una mascota cuando la persona está embarazada del niño que va a venir, entonces que lo ponen en contacto con una mascota tempranamente, o por el contrario, se demoran en ponerlo en contacto con la mascota. Los resultados han sido muy contradictorios. Hay unos a favor, Pues, otros en contra. bueno, Entonces, entonces, no está la última hora. Andrea, por favor, visita al doctor Jaime Ocampo porque tienes que empezar inmunoterapia para poder seguir con tus gatos. Estamos hablando también aquí, Verónica Arbeláez nos pregunta el tratamiento para los ácaros, porque los ácaros sí están en todas partes. Entonces los ácaros nos producen de todo, dermatitis, respiratoria, yo soy un alérgico, entonces ese tema de los ácaros. ¿Qué hago contra los ácaros? ¿También sirve la inmunoterapia o algunas prevenciones especiales en el ambiente? Efectivamente, contra los ácaros también tenemos, de hecho, es la principal inmunoterapia que se utiliza. También hay que saber seleccionar cuál es la inmunoterapia que sirve para el paciente, porque digamos en nuestro medio hay 3 especies de ácaros que nos afectan. Y depende la localización, digamos, en el país, es mayor de una especie o de otra. Los ácaros tiene de pronto un poquito más de peso el uso de las medidas de prevención secundaria, digamos así. ¿Como cuáles? Entonces, se le recomienda al paciente cambio de tendidos de cama más frecuente, por lo menos, al menos una vez por semana, la utilización de forros de polivinilo tanto para colchón como para almohada, eh, aspirar eh, aspirado húmedo pues del colchón y de algunas de las locaciones de la casa, evitar alfombras, evitar poltronas, evitar cortinas de tela, evitar el tener peluches o lo que acumule polvo. Y si usted tiene mascotas, si son mascotas peludas, como ellas pueden acumular ácaros también en su pelaje, pues también hay que tratar de bañarlas un poquito más frecuente, obviamente contando, digamos, con la asesoría de su veterinario que no vaya a generar un problema para su mascota. Una vez Una que se... pregunta. Sí, dime. Además de No, esas, no, termina. además de esas medidas, digamos, de prevención secundaria, es decir, porque yo ya tengo la alergia, esas medidas me van a ayudar a disminuir el impacto sobre mis síntomas. Además de eso, pues están los medicamentos que uno utiliza, tópicos, tomados, etcétera, y por supuesto la inmunoterapia, que uno se la selecciona ya de acuerdo al perfil de sensibilización o perfil de alergia que tenga cada paciente. Bueno, un tema es que promocionan, y aquí nos está preguntando Andrés Felipe, nos preguntó Andrés Felipe Serna, es los antialérgicos, porque esos son como de venta libre. Está bien que yo vaya y compre un antialérgico o esos como antihistamínicos que venden contra las alergias. Es lo mismo una alergia respiratoria a una de piel y puedo utilizar el mismo o es mejor ir al doctor. En principio, la autoformulación, digamos, no es tan recomendada porque a veces pueden haber efectos adversos a los medicamentos que se pueden prever en la medida en que alguien me asesore con el mejor medicamento para cada uno de mis síntomas. De acuerdo al perfil del medicamento, uno escoge el perfil de paciente o viceversa. Hay algunos medicamentos que están de venta libre que son muy buenos y digamos que uno podría utilizarlos, pero cuando el problema ya se hace recurrente o que necesita de estar con el medicamento muy continuado, pues sí es mejor buscar la asesoría para mirar si existe algún medicamento que tenga un mejor perfil de seguridad y un mejor beneficio para el paciente. ¿Sí? Vale. Digamos, dependiendo también el tipo de sintomatología que yo presente. Hay, digamos, una serie de guías internacionales que a uno ya le están hablando de cuál es el mejor tratamiento para cada cosa. Digamos, por ejemplo, los antihistamínicos orales tomados ya no son el tratamiento de primera línea para la rinitis, por ejemplo, o la conjuntivitis.
existen ya medicamentos esteroides tópicos nasales de muy bajas dosis, muy seguros, que tienen mejor perfil de seguridad, mejor beneficio. Diferente, por ejemplo, a la urticaria en piel, que eso responden mucho mejor a los antihistamínicos. Pero también hay efectos adversos que uno tiene que prever, porque depende si el paciente es estudiante, si trabaja con maquinaria pesada, si es conductor, si, qué sé yo, es piloto, maneja alguna cosa que pueda generarle daño, pues usted tiene que escoger el medicamento de las mejores características para ese paciente. Sí. Aquí ya saben, tienen es que ir donde el doctor Ocampo. Hay muchas alergias, por ahí tenemos un usuario que dice que es alérgico a la pobreza, creo que contra esa sí no podemos hacer nada con el doctor Ocampo, pero Viviana López Cortés nos pregunta que tiene un hijo de 11 años que estornuda mucho cuando hace frío, que se toca mucho si se toca mucho la nariz, incluso dormido hace un ruido como en la garganta que le rasca, yo conozco perfectamente ese ruido, que bota mucho moco, entonces le han dicho que tiene como un asma, el asma también es una alergia, ¿cómo se debe tratar este tipo de casos? Sí, es altamente probable. Eh, Se considera que más o menos alrededor de 7, 8 de cada 10 personas que tienen asma, su principal disparador es algún alergeno, alguna sustancia que desencadena ese proceso inflamatorio. Eh, por igual pasa con la rinitis. Entonces, lo que les mencionaba al principio, una rinitis vasomotora, diferenciarla de una rinitis alérgica por los solos síntomas es complicadísimo. Ambas tienen aumento del picor, de la rasquiña de la nariz, les rasca la nariz, les puede rascar en los oídos, el paladar, la garganta, aumenta la producción de moco, se congestiona, se tapa, roncan. Eh, de acuerdo a esos síntomas, uno dice, bueno, hay una posibilidad un poquito más alta de que sea de causa alérgica, pero uno no descarta tampoco las otras posibilidades, las otras etiologías de la rinitis. ¿Qué lo saca uno de las dudas? Básicamente, ir a hacer la prueba de alergias y hacer una entrevista muy exhaustiva para mirar si logra establecer esa concordancia entre síntomas disparadores de la alergia o si hay algún alergeno o algo disparador como tal. Por supuesto que existen casos donde queda la duda, donde la clínica lo deja uno pensativo respecto a los exámenes, los antecedentes, porque resulta que no hay antecedentes en la familia del papá, ni la mamá, ni los hermanos. Uno dice, ¿será que este es el primero de esta línea que va a empezar con el problema? ¿O será que realmente no es de causa alérgica? Pues existen otros tipos de exámenes, lo que llaman provocaciones, que es el gol estándar, o es decir, es la prueba más fina para poder determinar si uno es alérgico o no. Entonces, la provocación nasal, bronquial o provocación oral me va a ayudar a definir efectivamente si yo tengo esa relación clara entre el alergeno y la presentación de los síntomas. Esa es válida tanto para la rinitis, la utilizamos en algunos casos para el asma, pero de lejos es la más utilizada para la alergia para alimentos o alergia a medicamentos. ¿Sí? Es también otra de las ramas muy interesantes de la alergología, la alergia a medicamentos. Justamente nos estaban preguntando ahora que era eh, alérgico al diclofenaco, ¿sí? Que presentaba cuadro alérgico. Uno, allí sí no hay inmunoterapia posible, ¿no? Le toca es no tomar ese medicamento. Eh, Más o menos, más o menos. Resulta que el diclofenaco, bueno, retrocedamos un poquito y le hago, digamos, la introducción. La alergia a medicamentos es todo un campo grandísimo que tenemos en la alergología. La alergia a medicamentos tiene varios mecanismos posibles de presentación. Esa alergia a medicamentos se ha estudiado bastante y aquí en el país tenemos reportes también, digamos, de la Universidad de Antioquia. Hay unos estudios bien interesantes del doctor Cardona y colaboradores, donde, por ejemplo, se ha visto que en Colombia y en Latinoamérica la alergia más frecuente a medicamentos es a los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, acetaminofén, etcétera. El segundo lugar son los betalactámicos, es decir, las penicilinas, la amoxicilina, la penicilina G, la dicloxacilina, la oxacilina, etcétera. Y
seguido pues ahí muy de cerca por la cefalotina, o sea, lo que son también son betalactámicos. Y siguen otros tipos de antibióticos, otros tipos de medicamentos. Sin embargo, Ahí, uno puede hacer alergia a cualquier medicamento, ¿cierto? Específicamente lo que me comentabas ahorita del diclofenaco y de nuestro compañero que está ahí preguntando, el diclofenaco hace parte de los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, hace parte de esa gran familia de los medicamentos que se utilizan para inflamación, dolor y fiebre. Hay un porcentaje de la población que puede hacer alergia a esos medicamentos, pero esos grupos son parecidos entre sí, pero no son idénticos. Entonces, uno puede ser alérgico al diclofenaco, pero tolerar otros grupos de medicamentos antiinflamatorios. Pues uno como alergólogo lo que hace es empezar a hacer una investigación exhaustiva y entrar a determinar si él es alérgico a un único grupo o a todos los grupos. Y ok, dependiendo de eso, ya establece el perfil de medicamento o el perfil que necesita utilizar el paciente. Y en ok, último caso, uno lo que entra es a buscar una alternativa analgésica segura para él. ¿Sí? ok, sí. En un Una último pregunta, caso, sí, sí. en un No, ya último le iba a caso, cambiar de tema porque resulta que tenemos 1000 preguntas y resulta que tengo el caso de la hermana de María Luisa Muñoz. Y resulta que a la hermana de María Luisa la pican los zancudos y enseguida se le infectan. ¿Será que eso es algún tipo de alergia? Cuando a uno lo pican y de pronto siempre se infecta que no puede tolerar eso. puede haber una alteración ahí en el sistema inmunológico. Hay que entrar, es decir, como le mencionaba ahorita, los tipos de alergia varían, ¿sí? En su forma de producción, en su mecanismo. Esa alergia a la picadura de algunos insectos parece ser que está producida por un tipo de alergia especial, por una alteración celular, eh, donde, digamos, no es la típica y convencional que estamos mencionando, que se trata con inmunoterapia, ese tipo de cosas. Ya se ha demostrado que ese tipo de inmunoterapia no es tan efectiva para esa hipersensibilidad a la picadura de esos, de zancudos, de mosquitos, ese tipo de cosas. Pero uno puede utilizar algunas medidas preventivas, entonces, específicamente en este grupo de pacientes, uno tiene que entrar a demostrar que no hay alguna alteración del sistema inmunológico. Porque una cosa es que se inflame, que se hinche, que se ponga colorado, y otra cosa es que se infecte. Si se infecta, uno tiene que entrar a mirar si verdaderamente hay infección y entrar a demostrar que no hay inmunodeficiencia, es decir, que mi aparato inmunológico que me defiende de las infecciones no está comprometido. Ok, Si yo descarto esa parte, pues ya entro a hacer otro tipo de manejo, es en el tema de prevenir que no sea, como dice la gente, que no sea tan dulcecito para que le piquen los zancudos y los mosquitos. Entonces, hacer otro tipo de prevención ya en ese aspecto. Y quería mencionarle una cosita para complementar lo de los medicamentos ahorita que es importante que la gente lo sepa. Existe un tratamiento que utilizamos en alergología que es la desensibilización a medicamentos. Le pongo el caso. Una persona embarazada por algún motivo adquirió una infección que es solo tratable con penicilinas, pero la persona es alérgica a la penicilina. Entonces, del hospital, de la clínica, llaman al alergólogo, el alergólogo va y determina todo un plan de desensibilización que puede perfectamente durar horas o días, donde empieza uno con muy pequeñas dosis infinitesimales y crecientes, hasta lograr que el sistema inmunológico tolere el medicamento y pueda recibir su ok, tratamiento completo. ¿Sí? vale, perfecto. Mm, Uno de los temas ahora, la gente que es como nuevo, es el tema del gluten, que ahora vienen los productos sin gluten, que porque uno genera alergia al gluten. ¿Cómo es ese tema de la alergia al gluten? ¿Por qué es tan popular ahora? Nos pregunta Andrés Felipe. Mm, realmente yo creo que es más moda que otra cosa. ¿Sí? Eh, es verdad que uno puede tener alergia al gluten. Uno la puede hacer porque el gluten, digamos, es una de las proteínas que está presente en el trigo y en otros tipos de granos que se producen y que hacen parte de la alimentación mundial. Pero realmente en frecuencia, cuando vamos a hacer las investigaciones en frecuencia de alergia alimentaria,
está muy lejos del huevo, de la leche, de los mariscos, del pescado, de la carne, de otra cantidad de alimentos y muy de lejos por allá puede estar el gluten como parte del trigo. Existe una entidad que sí está cada vez más reconocida, para algunos debatida, pero para otros reconocida, que es los pacientes con intolerancia al gluten no alérgica, ¿sí? Que es, Ok. digamos, una alteración inmunológica en la cual el cuerpo no tolera el gluten por algún motivo, pero y genera algún tipo de inflamación, pero no con el mecanismo alérgico como tal. Ok, nos está preguntando Edwin Castillo, que dice, doctor, mi hijo es su paciente y tiene DA, no sé qué es DA, y en este momento tiene una crisis en la cara, ¿qué podemos usar? Le está preguntando Edwin Castillo. Es dermatitis atópica, Ah, ok. dermatitis atópica. Eh, pues bueno, lo mejor en este caso sí es que no sé si será paciente mío aquí o será un paciente en Pereira o en Bogotá. Lo mejor es que me pegue que me escriba para poder verificar exactamente qué pudo haberle disparado la exacerbación como tal, porque dependiendo del tipo de lesiones puede ser que haya una infección precipitante, puede ser que uno necesite utilizar corticoesteroide, dependiendo de lo que hayamos utilizado en la persona, por ejemplo, hidrocortisona, desonida, mometasona, depende de lo que hayamos utilizado en la persona, depende cuánto tiempo lleve utilizando el medicamento, podría ser. Normalmente las crisis de dermatitis atópica localizadas utilizamos un corticoesteroide, dependiendo de la localización de la piel, escogemos la potencia, una baja, media o alta potencia. En cara generalmente utilizamos bajas potencias o a veces hasta media potencia para evitar los efectos adversos. Entonces, Ok. muy probablemente del que ya le haya utilizado, y si no, que me pegue que me escriba ahí por el correo o algo y trataré de contestarle lo más pronto posible. ¿Listo? Edwin, pégale una llamadita al doctor. Aquí estamos con el doctor Jaime Ocampo Gómez, un alergólogo con muchísimos años de experiencia que nos ha contestado de todo y aún queda un universo todavía más. Una pregunta, ¿los alérgicos nacemos o nos hacemos? Eh, yo diría que mucho más los que nacen que los que se hacen, pero digamos que cada vez más se sabe que hay unas alteraciones que se conocen como epigenéticas. Es decir, la alergia no es un trastorno de una sola cosita que se alteró, sino que es un confluir de muchas cosas. Todo indica que los cambios climáticos, la contaminación, hacen que muchos alergenos sean mucho más eh, estimulantes de la alergia, digámoslo así. Y hay unos estudios interesantísimos, por ejemplo, donde evalúan poblaciones del área rural y poblaciones del área urbana expuestos, por ejemplo, al mismo polen del pasto y evidencian que los que viven en área urbana, que el polen del pasto está expuesto a los hidrocarburos, a todos estos partículas que expelen los vehículos, las fábricas, se hacen más alergénico. Entonces las personas tienden a hacerse mucho más alérgicas. Es claro que eso tiene un componente heredado, pero muchas veces no es fácilmente identificable porque yo puedo traer ese componente heredado de manera recesiva. Es decir, mi papá tenía el gen para la alergia, pero la contraparte no lo tenía, entonces eso lo tenía ahí como dormidito. Pero mi papá se encontró con mi mamá que también tenía el mismo gen dormidito y dos genes dormiditos perfectamente se activan y entonces los hijos o una buena parte de sus hijos van a tener alguna forma de Ok. presentación de alergia. Una última pregunta, doctor Ocampo, aquí en Aló Doctor, la herramienta que conecta a los usuarios con los mejores especialistas. Y es que me llamó muchísimo una atención de Clary Bedoya, que dice, buenas tardes, mi niña es alérgica al huevo y ya le toca la vacuna de los 5 años, que es DPT,
y la triple viral que contiene proteína de huevo. ¿Se la debo colocar o qué puedo hacer? Sin ningún problema, sin ningún Sin problema, ningún... sin ningún problema. Los alérgicos a la proteína del huevo, realmente hay tres, digamos a grandes rasgos, tres vacunas que históricamente han contenido trazas de huevo. La triple viral, influenza y fiebre amarilla. Todos los estudios que se han hecho han demostrado que las trazas que trae la influenza y la triple viral no tienen ningún problema en los pacientes que son alérgicos al huevo. Se puede aplicar en el esquema común y corriente sin ningún tipo de peligro, ¿sí? Es necesario aplicarla porque es la herramienta que más ha impactado la salud a nivel mundial, las vacunas. La única vacuna que tiene restricción que se debe aplicar bajo supervisión de alergólogo es la vacuna de fiebre amarilla en los pacientes que son alérgicos al huevo. Vale, muchísimas gracias, doctor Ocampo. Siguen las preguntas, ya se nos acabó fue el tiempo, esto no pudiéramos no parar nunca. Hasta saludos desde Valledupar, le están enviando por todas partes aquí. Saludos por acá Doctor, está, de doctor Valledupar y de Ocampo, otras partes. muchísimas gracias por conectarse con los usuarios de Aló Doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que estamos fundamentalmente para servirles. Les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Es un espacio muy interesante, muy importante. A todos los que nos están viendo, pues por aquí a la orden, estamos viniendo a Ibagué muy frecuentemente. En nuestras redes sociales nos pueden estar pendientes los días que venimos, llamar y separar la cita, que con todo gusto estamos para atenderles y ayudarles a solucionar en su problema en la medida de nuestras posibilidades y nuestros saberes. Muchas gracias a todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden like, me gusta y compartan, porque seguramente todos tenemos conocidos que sufren, como yo, de esta cantidad de alergias. Muchas gracias y nos vemos muy pronto con otro Facebook Live y con otro especialista. Muchas gracias a todos. Muchas Chao. gracias a usted, que esté muy bien. Chao.